Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 25 de julio de 2024. Y como es costumbre, comenzamos con la guerra en Ucrania. Allí las fuerzas ucranianas informan que la 79ª Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana el miércoles por la mañana ha frenado un asalto blindado ruso a gran escala hacia Kurajovo, involucrando más de 11 tanques, 45 blindados, 12 motocicletas y 200 tropas de asalto. Es remarcable decir que el ataque ruso ha sido descrito como el mayor en número y complejidad desde que se inició la invasión. Según Forbes, la situación en el este de Ucrania, particularmente en las afueras de la aldea de Prores, cerca de Avdiivka, se ha vuelto crítica para las fuerzas ucranianas. Cientos de tropas ucranianas están prácticamente rodeadas, marcando el último revés en lo que parece ser un sector especialmente vulnerable para Ucrania a medida que la guerra con Rusia se prolonga. La vulnerabilidad en Prores se ha intensificado debido a problemas significativos en el mando y control de las brigadas ucranianas en el área. Se informa que una brigada de primera línea se ha derrumbado totalmente, posiblemente la 110 Brigada Mecanizada o la 111 Brigada de Defensa Territorial, lo cual ha llevado a una retirada muy caótica. Este colapso ha sido atribuido a la disfunción en la gestión y organización de las acciones de las brigadas ucranianas, según el corresponsal ucraniano Yuri Butusov. En un intento de contener el avance ruso, la 47 Brigada Mecanizada de Élite, principal operadora de vehículos blindados de fabricación estadounidense, fue enviada a cubrir la brecha. Sin embargo, esta brigada, a pesar de sus esfuerzos y la mejor preparación de su personal y material, no pudo contener al enemigo debido a su amplia inferioridad numérica. Actualmente, la 47 Brigada Mecanizada, junto con parte de la 31 Brigada Mecanizada, que no está rodeada, están intentando mantener la línea al oeste de Prores. Los batallones aislados en las cercanías de la población enfrentan la difícil tarea de abrirse paso hacia el oeste o esperar a que las brigadas logren abrirse paso hacia el este para aliviar su situación. El ejército ucraniano ha informado que en la pasada noche 38 drones Shahid han sido lanzados contra infraestructuras en el sur de la región de Odesa y en las regiones centrales de Ucrania. Según el comunicado, 25 de los drones han podido ser derribados, mientras que 3 habrían cruzado la frontera hacia Rumanía, donde se les ha perdido el rastro. El excomandante de la 125 Brigada de las Fuerzas de Defensa Territorial Ucranianas, Artur Jorbenko, que lideró la defensa durante la ofensiva rusa sobre Kharkov el pasado mayo y contra el que se abrieron procedimientos penales debido a la retirada de la unidad, reveló en una entrevista serias deficiencias. Al comenzar la ofensiva rusa, sus batallones estaban deficientemente equipados, con algunos al 50% y otros al 70%. Jorbenko explicó también que su batallón no tenía suficientes recursos para mantener la defensa y que algunos batallones venían de combates previos con grandes pérdidas. La estructura de las Fuerzas de Defensa Territorial carecía también de armamento pesado, siendo los morteros de 82 mm el arma más poderosa disponible en el momento. El general Oleksandr Pivinenko, comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, afirmó en una entrevista con Ukrinform el 25 de julio que Rusia no podrá mantener la escala actual de ataques por mucho tiempo debido a sus capacidades limitadas. Según Pivinenko, las capacidades ofensivas de Rusia se reducirán en aproximadamente un mes y medio, lo que los obligará a pasar a una postura más defensiva. Durante este periodo, Ucrania debe enfocarse en preparar sus reservas y armamento, así como mejorar el entrenamiento de sus soldados, la adquisición y producción de equipos militares, incluyendo drones, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. El jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció en Telegram que un joven de 18 años sospechoso de haber asesinado a tiros a la exdiputada ucraniana Irina Farion en Lviv fue detenido en la ciudad de Dnipro. Zelensky dijo que la investigación policial sobre el asesinato de Farion todavía estaba en curso y que la identidad del sospechoso aún no había sido revelada. Alex Law, en su columna de opinión para The South China Morning Post, destaca la visita del ministro de Exteriores de Ucrania a China como un evento sorprendente, siendo la primera desde la invasión rusa. Considera que los intentos de negociación por parte de Ucrania son poco serios o realistas, argumentando que si realmente se quisiera poner fin al conflicto, no estaría hablando frente a los micrófonos. Law también subraya la necesidad de Ucrania de triangular su posición diplomática, anticipando una posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Trump podría redirigir el envío de armas hacia Israel en lugar de Ucrania, mientras que la población europea parece mostrar signos evidentes de cansancio frente al conflicto. Ucrania, por tanto, se enfrenta a una gran encrucijada, ya que si Trump gana, el apoyo a la guerra podría terminar, y si Harris gana, Ucrania podría quedarse sin suficiente población para enviar al frente. Además, lo menciona la inmensa deuda que Ucrania tiene ahora mismo con Washington, sugiriendo que la visita a China busca establecer una buena relación con el país asiático para favorecer unas posibles futuras negociaciones. Este análisis pone en perspectiva la compleja posición diplomática y las limitaciones estratégicas a las que se enfrenta Ucrania en este escenario actual. El Ministerio de Defensa danés ha anunciado que tanto Dinamarca como los Países Bajos van a suministrar a Ucrania un lote de 14 carros de combate Leopard 2 a finales de verano. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, informó que España enviará a Ucrania otra batería de defensa aérea Hawk para las mismas fechas. Además, la ministra no quiso dejar de recordar que ya han sido entrenados en España más de 5.000 soldados ucranianos.
En un artículo de Business Insider se señala que la posibilidad de un conflicto armado de gran escala en Oriente Próximo, particularmente entre Israel y sus adversarios, podría poner una intensa presión sobre la producción de artillería occidental y a su vez afectar negativamente a la respuesta ucraniana contra Rusia. Rafael Cohen, director del programa de estrategia y doctrina del proyecto RAND de la Fuerza Aérea Norteamericana, explicó a Business Insider que Occidente ya está bajo una presión significativa para satisfacer la demanda de artillería. Cualquier nuevo conflicto, ya sea en Oriente Próximo o en otro lugar, exacerbaría estos problemas de suministro. Catherine Levantovskaya, subdirectora del programa de defensa avanzada del Centro Scowcroft para la Estrategia y la Seguridad del Consejo Atlántico, señaló que redirigir la artillería a Israel obstaculizaría significativamente las operaciones militares de Ucrania. Esto obligaría a Ucrania a reducir sus esfuerzos en el campo de batalla, aumentando el riesgo para sus posiciones y territorios estratégicos. Levantovskaya destacó que nadie previó que la guerra en Ucrania duraría tanto, y no anticipa que la de Israel termine antes. Esto significa que la duración inevitablemente impondrá una tensión a largo plazo a la producción de artillería en Occidente. En Oriente Próximo, la Fuerza Aérea de Israel ha anunciado que atacó más de 60 objetivos en la franja de Gaza. El ejército israelí ha anunciado que ha encontrado en Jan Yunis los cadáveres de 5 rehenes, 2 de ellos militares. También informan que en esa zona han sido destruidos hasta 50 escondites pertenecientes a grupos terroristas. En un incidente aislado, 3 israelíes resultaron heridos en un ataque a tiros en la autopista 55 en Cisjordania. Los atacantes lograron huir. Según diversas fuentes, Hamas ha experimentado graves daños en su red de comunicaciones construidas antes de la guerra, fragmentando su capacidad de mando y obligándolos a depender de mensajes entregados en persona para evitar la vigilancia israelí. La toma de decisiones centralizada ha colapsado debido a la pérdida de personal y la destrucción de sus infraestructuras. Israel afirma haber debilitado significativamente a Hamas, matando a miles de sus combatientes y destruyendo su infraestructura, aunque Hamas sostiene que estas pérdidas son exageradas. A pesar de la muerte de varios comandantes, los combatientes de Hamas continúan enfrentándose a las fuerzas israelíes repetidamente en Gaza. Un exoficial de inteligencia militar israelí, Kobi Mitchell, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, destacan que Israel está lejos de eliminar completamente a Hamas, reconociendo la influencia multidimensional del grupo más allá de su capacidad militar. Hamas ha adoptado tácticas guerrilleras y sigue incorporando nuevos reclutas, manteniendo operativas algunas instalaciones clave para la fabricación de armas. Aunque muchos túneles han sido destruidos, siguen representando un desafío significativo para los objetivos israelíes de eliminar al grupo. En la Unión Europea, el presidente de Israel ha viajado a Italia para reunirse con el presidente italiano, la primera ministra Meloni y el ministro de Exteriores. También se espera su asistencia en Francia para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tel Aviv ha advertido a las autoridades francesas sobre una posible amenaza de agentes terroristas iraníes y otras organizaciones terroristas. Durante el jueves, las autoridades belgas llevaron a cabo 14 redadas en todo el país, deteniendo a 7 personas para ser interrogadas por presuntas actividades terroristas. Estas acciones se realizaron un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la vecina Francia. Según la Fiscalía Federal, los detenidos son sospechosos de participar en actividades de grupo terrorista, financiar el terrorismo y preparar un ataque de este tipo. Sin embargo, el portavoz Arnaud Doutremont indicó a The Associated Press que los investigadores aún no han identificado los objetivos concretos de los sospechosos. En Rusia, el Kremlin ha declarado que sigue abierto a las negociaciones con el presidente ucraniano, a pesar de sus dudas sobre la legitimidad de este como líder. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, expresó que Rusia está dispuesta a negociar si Ucrania muestra disposición, aunque señaló la necesidad de que Ucrania renuncie a 4 regiones parcialmente ocupadas por las tropas rusas, además de las aspiraciones de unirse a la OTAN. Peskov también mencionó un problema adicional, refiriéndose a la prohibición legal en Ucrania de cualquier contacto y negociación con Rusia, y describió a Zelensky como un títere de los Estados Unidos. En clave interna, las autoridades de Moscú han cambiado el nombre de la Plaza de Europa a Plaza de Eurasia, reflejando así el deterioro de las relaciones de Rusia con Occidente tras la invasión de Ucrania. La plaza, ubicada frente a la estación de tren de Kievsky, fue inaugurada en 2002 como símbolo de la unidad europea en un proyecto conjunto ruso-belga. La decisión del alcalde Sergei Sobyanin de renombrar la plaza sigue a la retirada de las banderas de 48 países europeos en marzo de 2023. El medio Newsweek anuncia que Rusia ha desarrollado un nuevo sistema llamado Cobra para detectar a los operadores de drones ucranianos. El sistema, que parece una consola de videojuegos, puede rastrear a los operadores y mostrar sus coordenadas en tiempo real en un mapa. El desarrollador, identificado simplemente como Stanislav, declaró a la agencia RIA Novosti que el Cobra está en fase de pruebas y pronto se someterá a una operación de combate experimental en Ucrania. La intención es producir el sistema en masa posteriormente si estas pruebas tienen éxito. Según el medio ruso TASS, las fuerzas de seguridad de Dagestán realizaron una operación en Kapinsk para revisar la supuesta presencia de artefactos explosivos en un edificio residencial. Durante la operación se han informado de varios detenidos, aunque no hay información clara sobre si se encontró finalmente algún tipo de artefacto explosivo.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que bombarderos rusos y chinos realizaron una patrulla conjunta sobre el extremo oriental de Rusia y el mar de Bering, cerca de Alaska. Los portamisiles estratégicos rusos Tupolev 95MS y los bombarderos chinos Xi'an H-6 sobrevolaron los mares de Chusky y Bering, así como el norte del Océano Pacífico. Esta declaración siguió al anuncio del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, o NORAD, de que aviones de guerra estadounidenses y canadienses interceptaron 2 bombarderos rusos y 2 chinos en espacio aéreo internacional cerca de Alaska el miércoles, aclarando que los bombarderos no representaron en ningún momento una amenaza y permanecieron en espacio aéreo internacional. En Asia, los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático, junto con diplomáticos clave de países como Estados Unidos y China, están reuniéndose en Vientiane, la capital de Laos, para 3 días de conversaciones. Los temas principales de discusión incluyen la guerra civil en Myanmar, las tensiones en el mar de China Meridional y otras cuestiones regionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el ministro de Asuntos Exteriores China, Wang Yi, estarán presentes, reflejando los esfuerzos de ambos países por aumentar su influencia en la región. También se espera la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Las fuerzas rebeldes de Myanmar han capturado la ciudad minera de Mogok, en la región de Mandalay, según un anuncio del Ejército de Liberación Nacional Tang. Una portavoz de este grupo, que forma parte de la alianza de las 3 hermandades de grupos étnicos armados, informó a Radio Free Asia que el grupo y sus aliados tomaron los últimos 4 campamentos militares de la ciudad, situada a tan solo unos 200 kilómetros de Mandalay. Hemos completado la ocupación hoy, dijo la portavoz. En África, las fuerzas de apoyo rápido sudanesas anuncian la toma de la ciudad de Al-Shoki, situada en el margen derecho del Nilo Azul, lo que aumenta la presión sobre la más importante ciudad de Sennar. Amnistía Internacional ha informado sobre la transferencia de armas extranjeras a Sudán, muchas veces violando el embargo vigente en Darfur. Armas y municiones de países como China, Rusia, Serbia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos o Yemen están siendo importadas y desviadas a Darfur. Estas armas se utilizan por combatientes acusados de violaciones de derechos humanos. Amnistía pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que amplíe el embargo de armas sobre todo Sudán y fortalezca el monitoreo para prevenir las transferencias y desvíos ilícitos. Ambas partes del conflicto utilizan armamento avanzado y hay una clara tendencia creciente a desviar armamento hacia grupos civiles y fuerzas armadas no gubernamentales. En un artículo reciente del New York Times se destaca la transformación de Burkina Faso, que antes era conocido por su vibrante escena artística, a estar devastado por extremistas islamistas y una brutal respuesta gubernamental. El periódico también afirma que el presidente militar, el capitán Ibrahim Traoré, ha solicitado la ayuda de asesores militares rusos y ha reclutado a más de 50.000 civiles, lo que ha aumentado la cantidad de abusos que se cometen contra estos últimos. A pesar de estos esfuerzos, los ataques extremistas continúan, sumiendo al país en una espiral de violencia con millones de desplazados y niños enfrentando el hambre. Los datos que muestra el periódico son realmente impactantes, con un aumento de muertes en 2023 que supone más del doble que el año anterior, unos 3 millones de desplazados en un país de 8 millones de personas y 1,4 millones de niños al borde de la hambruna. La situación es crítica, con acusaciones de violación de derechos humanos y masacres de civiles tanto por terroristas como por fuerzas de seguridad gubernamentales. El grupo terrorista Jotanim reivindicó 2 ataques separados en Burkina Faso y en Níger, cerca de la frontera que comparten ambos países. Según el grupo terrorista, el ataque en Burkina Faso ha dejado 20 muertos, mientras que en Níger abrieron fuego con morteros contra la población de Makalondi. Según diversas fuentes, los rebeldes de Azawad lanzaron un ataque contra las tropas malienses en el norte de Mali, cerca de la frontera con Argelia. Los combates se han desarrollado en la zona de Tinzahuatén y se cree que la Menoka, líder tradicional religioso de los Tuareg, está a cargo de la operación. En algún momento del día, un convoy de las Fuerzas Armadas de Mali y del grupo Wagner avanzó hacia la zona de combates cerca de Tinzahuatén, pero fue detenido a 7 kilómetros de su destino. Los informes ahora mismo son muy confusos, aunque se confirma que hubo evacuaciones en helicóptero. Fuentes rusas afirman que una tormenta de arena detuvo los combates, que probablemente se reanudarán mañana. Imágenes tomadas desde el lado de los rebeldes de Azawad corroboran esta situación. Por su parte, el Estado Mayor de Mali comentó que la patrulla de las FAMA en Tinzahuatén, a 233 kilómetros al noreste de Kidal, fue atacada por terroristas. El ejército simplemente informó que la reacción de las FAMA fue contundente, causando grandes pérdidas entre el grupo terrorista. Argelia ha denunciado la intención de Francia de apoyar el plan de autonomía del territorio del Sáhara Occidental bajo la supuesta soberanía marroquí. Según Argelia, esta decisión contradice una solución pacífica para la cuestión del Sáhara Occidental y ha advertido que Francia será responsable de los resultados y consecuencias que deriven de esta decisión. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.